En el año 2000, una empresa dominaba el entretenimiento mundial. Sus tiendas estaban presentes en miles de ciudades, y su nombre era reconocido en casi todos los hogares. Para millones de personas, arrendar una película no era solo una actividad, era un ritual de fin de semana. Familias completas recorrían los pasillos, observaban las carátulas y elegían cuidadosamente qué película llevar a casa. En ese momento, Blockbuster no tenía competencia real. Su modelo de negocio funcionaba, sus ingresos crecían y su presencia parecía imposible de reemplazar. Nadie imaginaba que una empresa tan grande pudiera desaparecer. Sin embargo, ese mismo año, Blockbuster tuvo frente a sí una oportunidad histórica. Una decisión que parecía pequeña en ese momento, pero que con el paso del tiempo cambiaría para siempre el futuro del entretenimiento. Una decisión que hoy es recordada como uno de los mayores errores empresariales de la historia moderna. Durante esos años, Blockbuster no solo dominaba el mercado del entretenimiento, tenía el control total de la distribución de películas en formato físico. Los grandes estudios de Hollywood negociaban directamente con la compañía, otorgándole condiciones especiales que ningún competidor pequeño podía conseguir. Esto significaba que Blockbuster podía acceder a los estrenos más esperados en grandes cantidades y con prioridad. Para el consumidor común, la elección era sencilla. Si quería ver una película reciente, Blockbuster era prácticamente la única opción real. Además, su enorme red de tiendas físicas le daba una ventaja difícil de igualar. Miles de locales ubicados estratégicamente, cercanos a barrios residenciales y centros comerciales, garantizaban un flujo constante de clientes. Frente a ese escenario, cualquier nuevo competidor parecía insignificante. Desde dentro de la empresa no existía una sensación de urgencia. El negocio funcionaba, los ingresos eran estables y los resultados financieros respaldaban cada decisión. Para Blockbuster no había motivos reales para cambiar. El modelo de negocio de Blockbuster parecía simple, pero en realidad era extremadamente rentable. Los clientes arrendaban una película y debían devolverla dentro de un plazo determinado. Si se atrasaban, debían pagar una multa. Para la mayoría, ese monto parecía pequeño, pero al repetirse millones de veces, se convirtió en una fuente gigantesca de ingresos. En el año 2000, las multas por atraso generaron casi $800 millones, el 16% de todos los ingresos de la empresa. Ese dinero no era un complemento, era parte fundamental del modelo financiero de la empresa. Y aunque muchos clientes lo odiaban, porque podía duplicar o triplicar el costo real de una renta, para Blockbuster era una máquina de hacer dinero imparable. Con el tiempo, Blockbuster se acostumbró a depender de esas multas. Sus proyecciones, sus presupuestos y sus metas anuales consideraban ese ingreso como algo seguro. Eliminar las multas no significaba solo cambiar una política. Significaba aceptar una caída inmediata en los ingresos. Y desde la mirada interna, asumir ese riesgo parecía completamente innecesario. El sistema funcionaba. Y mientras siguiera funcionando, no existía urgencia real por transformarlo. Mientras Blockbuster dominaba el mercado, una pequeña empresa comenzaba a desarrollarse lejos de los reflectores. En el año 1997, Reed Hastings fundó una compañía llamada Netflix. A diferencia de los grandes actores de la industria, Netflix no tenía miles de locales ni contratos privilegiados con los estudios. Era un proyecto pequeño, con recursos limitados y muchas dudas sobre su futuro. Su idea, sin embargo, era distinta. En lugar de obligar a las personas a ir a una tienda, Netflix proponía llevar el contenido directamente al hogar. Las películas se enviaban por correo, sin fechas estrictas de devolución y sin multas por atraso. Para muchos, aquel modelo parecía poco rentable, incluso arriesgado. Pero para sus fundadores,
representaba una forma más justa y cómoda de consumir entretenimiento. Netflix no buscaba dominar el mercado, solo intentaba sobrevivir y demostrar que otra manera era posible. En el año 2000, los fundadores de Netflix solicitaron una reunión con ejecutivos de Blockbuster. Para Netflix, ese encuentro representaba mucho más que una conversación. La empresa aún no era rentable, enfrentaba dificultades financieras y necesitaba una alianza para poder continuar. Frente a ellos se encontraba el gigante del entretenimiento. Una compañía con miles de tiendas, millones de clientes y un poder absoluto dentro de la industria. Durante la reunión, Netflix presentó una propuesta clara. Ofrecía vender la empresa completa por $50 millones. A cambio, se encargaría de desarrollar y administrar la estrategia digital del negocio. Para Netflix, no se trataba de rendirse. Se trataba de sobrevivir y de formar parte del futuro. Para Blockbuster, la situación se veía muy distinta. El monto no parecía relevante. La empresa generaba miles de millones de dólares al año. Desde su perspectiva, el modelo digital no ofrecía garantías reales. El arriendo físico seguía funcionando. Las tiendas continuaban llenas y no existía una sensación de amenaza inmediata. Netflix no fue visto como una oportunidad estratégica. Fue visto como una idea prematura, una que podía ignorarse sin consecuencias. Los ejecutivos de Blockbuster no solo rechazaron la oferta, se rieron en la cara de Reed Hastings y su equipo. Para ellos era una broma, una startup insignificante pidiendo $50 millones. Hoy, esa supuesta broma vale cientos de miles de millones. Esa reunión terminó sin acuerdo. Y sin que nadie lo notara en ese momento, también terminó una de las decisiones más importantes en la historia de los negocios. Después de aquella reunión, el tiempo comenzó a avanzar. La tecnología no se detuvo. Internet empezó a expandirse rápidamente en los hogares de todo el mundo. Las conexiones mejoraron. Los hábitos de las personas comenzaron a cambiar. Netflix continuó desarrollando su modelo. Primero perfeccionó el sistema de envíos por correo. Luego, poco a poco, comenzó a explorar el contenido digital. Mientras tanto, Blockbuster siguió confiando en su estructura tradicional. Miles de tiendas físicas, altos costos operativos y una dependencia total del modelo existente. Cuando la empresa decidió reaccionar, el escenario ya no era el mismo. El mundo había cambiado y el antiguo gigante comenzaba a quedarse atrás. A medida que los años avanzaban, las consecuencias comenzaron a hacerse evidentes. Las visitas a las tiendas disminuían lentamente. Ya no había filas los fines de semana. Muchos locales comenzaron a verse vacíos. Mantener miles de tiendas abiertas se volvió cada vez más difícil. Los costos fijos aumentaban, mientras los ingresos caían. Blockbuster intentó reaccionar. Redujo personal, cerró sucursales y lanzó alternativas digitales. Incluso eliminó algunas multas por atraso, tratando de recuperar a los clientes. Pero el daño ya estaba hecho. La empresa arrastraba una estructura demasiado pesada para competir en un mundo que se movía cada vez más rápido. Las deudas comenzaron a acumularse. Cada trimestre era más difícil que el anterior, hasta que finalmente, en el año 2010, Blockbuster se declaró en bancarrota. El gigante que durante décadas había dominado el entretenimiento llegaba a su fin. Mientras tanto, Netflix seguía creciendo, consolidándose como el nuevo referente de la industria. La historia de Blockbuster no es solo la historia de una empresa, es una advertencia. Demuestra que incluso los gigantes pueden caer si confunden el éxito del presente con la seguridad del futuro. Blockbuster no quebró por falta de dinero. Quebró por aferrarse a un modelo que ya no respondía al mundo que estaba cambiando. A veces, el mayor riesgo no es equivocarse. El verdadero riesgo es no atreverse a cambiar, porque en el mundo del dinero
Quedarse quieto también es una decisión. ¿Y tú? ¿En qué estás quedándote quieto hoy? ¿Qué cambio estás evitando por miedo a perder lo que ya funciona? Déjame saber en los comentarios. ¿Qué habrías hecho diferente si fueras el CEO de Blockbuster en el año 2000? Tu opinión podría ser la clave que alguien necesita leer hoy.